Bueno, lo decíamos hoy, día miércoles especial, día miércoles con expectativas y día miércoles con Pablo Güende. Pablo, bienvenido, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mauricio? Buen día, Bien, muy bien. bueno, me alegro. El principal diario, a ver, los principales títulos de los matutinos hoy tiene que ver con lo que dice el diario Río Negro, entre otros, que Caputo anuncia hoy medidas para fortalecer la economía. ¿De qué se trata o de qué se trataría estos anuncios? Bueno, todo esto ocurre en la antesala de lo que va a ser la sesión del Congreso, Ujú. donde se trata los cambios de la Carta Orgánica del Banco Central y la Ley de Inocencia Fiscal 2, porque ya existe Sí. una, pero esta viene con modificaciones. Eso es importante porque ahí se va a ver un poco los aliados, ¿no?, que tiene el gobierno para aprobar estas leyes. El programa es distinto al año pasado, cuando una batería de proyectos de ley que fueron aprobados, bueno, hubo mucha polémica, todos proyectos contra los deseos del gobierno, que vetó la mayoría, porque decían que iba contra el gasto. Bueno, ahora el programa es diferente. Veremos cómo viene el tema aliados y apoyos, ¿no?, para aprobar estos proyectos, que en Ujú. general, bueno, tienen cierta oposición, pero hay muchos que están de acuerdo, ¿no?, con Sí. que es bueno que haya límites, por ejemplo, para la emisión monetaria. Así que veremos qué pasa hoy a la tarde. Es todo media sanción. Después, si se aprueban, pasarían estos proyectos al Senado. Ujú. Previo a esto, a las 10 de la mañana, hay una conferencia de prensa de el ministro de Economía, de Luis Caputo, en el Ministerio de Economía. No se comentó, digamos, no se adelantó Ujú. cuáles serían los temas, pero sí hay algunas especulaciones. Lo pongo así, ¿no?, Sí, como claro. especulación. Esto no está totalmente confirmado, pero lo que está dando vueltas y ya venía avanzado es un proyecto, una idea para que aumente la cantidad de créditos hipotecarios, ¿no?, para que los Ujú. bancos puedan ofrecer más crédito hipotecario. Y ahí interviene el gobierno. Entonces, ¿cómo sería esto? ¿Cuál sería el mecanismo en el donde interviene el gobierno para que efectivamente los bancos públicos y privados puedan dar más crédito hipotecario? Bueno, básicamente lo que hay es una intervención del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, Ujú. que es el fondo que administra ANSES y que tiene aproximadamente activos por unos 76 mil millones de dólares. Dentro del FGS, que recordemos que la génesis del Fondo de Garantía de Sustentabilidad fue la estatización de los AFJP. O sea, Ah, ok. esto viene ya del año, claro, esto es del 2008, cuando la totalidad de los activos de los fondos de pensión quedaron en manos del Estado, y ahí se crea el FGS para administrar y que no se gasten esos fondos y empezar a administrarlo. Bueno, eso fue Ujú. creciendo y hoy es una suma bastante importante. Ujú. Dentro del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, una porción está invertida en plazos fijos. El problema es que los plazos fijos que invierte el Fondo de Garantía de Sustentabilidad son plazos fijos a 30 días. Ujú. O sea, son plazos fijos muy cortos, como cualquier persona Sí. que va y hace un plazo fijo. El planteo, esto lo acercaron los bancos, también las cámaras de la construcción, y fue bien recibido por el gobierno, es hacer una modificación y que esos plazos fijos que deposita el FGS se hagan ya no a 30 días, sino a plazos mucho más largos. Ajá. ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, justamente porque los problemas que tienen los bancos con los préstamos, para dar préstamos hipotecarios, es el descalce de plazos. Esto significa que el fondeo de los bancos es o cuentas a la vista que hay que devolver en el día, o hay un Ujú. compromiso digamos, si viene un cliente y se quiere llevar la plata, se la tiene que dar en el día, Sí. o a lo sumo un plazo fijo, ¿no? O sea, 30 días. Son plazos muy cortos. Y entonces ahí el banco, si quiere dar un crédito hipotecario, se descalza básicamente, Ujú. porque tiene que prestar a 20 años de plazo, pero los fondos que recibe y con los que intermedia son de muy corto plazo, o Claro, sea, son a 30, 45 días como tiene que mucho. tener liquidez rápida, instantánea. Claro, Ujú. claro. El banco no puede quedarse ilíquido Claro, dando crédito hipotecario. claro. Entonces ahí está lo que se llama el descalce de plazos. Por eso, cada vez que hay, viste, una onda de crédito hipotecario, que Ujú. empieza a haber crédito hipotecario en Argentina, dura 6 meses, Ujú. porque los bancos dan un poquito,
usan un poco de capital, dice, bueno, vamos a hacer una movida de marketing, nos viene bien para mostrar que damos Sí. crédito a largo plazo, pero enseguida se agota. O sea, hay varios casos. Por ejemplo, en Argentina, el año pasado hubo bastante crédito hipotecario, pero enseguida se agotó, terminó, ¿no? Los bancos sacan una línea, dan una Sí. X cantidad de crédito y enseguida no hay más. Por esto, ¿no? Por el problema de dejarse de plazo. Entonces, lo que se propone es que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad va a ser depósitos de largo plazo en los bancos, Ujú. y los bancos con esos depósitos iban a poder dar una mayor cantidad de crédito hipotecario. Ujú. La idea parece razonable, creo que es atractiva y es atinada. O sea, ¿De cuánta plata estamos o no, estaríamos hablando aproximadamente si hay un número dando vuelta? mira, no hay un número dando Ujú. vuelta todavía, pero yo digo lo siguiente, Sí, digamos, si hay sí. un 10% del Fondo de Garantía de Sustentabilidad que se va con el tiempo, Sí, sí, sí. no todo junto, pero bueno, un 10% del FG se lo vamos a destinar a depósitos de largo plazo y estás hablando de más de 6.000, 7.000 millones de dólares. Claro. Ujú. O sea, es un monto Ujú. importante, te diría que equivale prácticamente a todo el crédito hipotecario que existe hoy. Ujú. O sea que vos podrías duplicar con este mecanismo todo el crédito hipotecario que hay otorgado en Argentina, ¿no? Después hay que ver, digamos, si esto se aprueba y esto se anuncia así, después vamos a profundizar un poco más, ¿no? En el Sí. tema crédito hipotecario en sí, pero hay un margen, realmente hay un margen. Y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, hubo críticas en los últimos meses, Sí. porque con la liquidez que va generando, por ejemplo, el fondo tiene muchos bonos en dólares de Argentina, Ujú. y con esos bonos después hace cosas, ¿no? Lo que hace primero es vender los dólares al Tesoro, Sí. y el Tesoro le da pesos. Y después con esos pesos estuvo comprando acciones. Ujú. Entonces, dice, ¿para qué el fondo del ANSES compra acciones en la bolsa? ¿Tiene sentido comprar acciones en la bolsa? Digamos, como forma de Ujú. preservar el patrimonio, y no tiene tanto sentido, ¿no? Tiene más sentido, digamos, con esa plata, sin dilapidarla y sin hacer cualquier cosa, promover la actividad, Sí. ¿no? Sobre todo cuando es un inversor institucional que tiene dinero, digamos, que no lo va a usar mañana, porque esto es como un fondo anticíclico. Sí. También es un error decir es plata de los jubilados. Eso te iba a O preguntar, digo, sea, porque la primera reacción va a ser, bueno, usan la plata de los jubilados para. Ahora, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, en aquel momento, ¿para qué se creó y para qué está destinado o estaba destinado y si se fue cambiando con el tiempo? sí, sí, el FGS no es plata de los jubilados, o Ujú. sea, nunca lo fue, Ujú. ¿no? Aunque pueda haber alguna Sí, malinterpretación, claro. etcétera. Es un fondo que administra ANSES, pero que no es para pagar a los futuros jubilados. O sea, Argentina tiene un sistema de reparto. Salimos del Solidario, sistema de capitalización. claro. Claro, nosotros salimos de un sistema de capitalización que fue el que creó Domingo Cavallo, ¿no? En el año 1994, que AFJPs. eran los fondos, las Ujú. AFJP, donde uno tenía un ahorro, mantenía ese ahorro, capitalizaba la plata, y esa plata era la que ibas a utilizar cuando te jubilabas. Así Claro. funcionaban las FJP. Cuando se estatiza el sistema, bueno, te sacan los ahorros, vos te quedás sin esos ahorros Ujú. y pasan al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es un fondo que administra ANSES, pero Argentina volvió a un sistema de reparto. Ujú. ¿Qué significa un sistema de reparto? Que el jubilado se jubila, se va a jubilar en el futuro, o el trabajador, para no ser redundante, Ujú. se va a jubilar en el futuro con la plata que generen los trabajadores activos. Una estafa, O sea, básicamente. lo que aporta... ¿eh? Una estafa, básicamente, digo. Bueno, y bueno, no, funciona así el sistema de Sí, sí, sí. reparto. El que Sí, sí, sí. trabaja aporta, y con esos aportes se jubila el trabajador cuando cumple 65 años. ¿Cuál es el problema? Ya sabemos cuál es el Sí, problema. que no se Que genera trabaja empleo. cada vez menos gente en Claro, Argentina. claro, claro. Claro, entonces, y hay cada vez menos trabajo en blanco. Ahora, la pregunta es, una Entonces, hay pregunta, cada vez menos... perdón, Pablo, una pregunta, digo, si esta plata no es de los jubilados, nunca fue de los jubilados, la del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ¿por qué la manejan CES? Quedó en ANSES. Ah, quedó. Quedó en ANSES. Ujú. Sí, pero digamos, tiene una Bien, administración separada de bien, alguna bien. manera.
Y es como una suerte de fondo anticíclico, Ujú, no es para pagar a los futuros jubilados, digo, para los que se entusiasman diciendo, no, hay 80.000 millones, cuando me jubile me lo van a dar a mí. Sí. Bueno, no funciona así, Mm, ¿no? Pero sí me parece razonable, digamos, que siendo el principal inversor institucional que tiene Argentina por la magnitud, ujú. digamos, parte del dinero se puede utilizar para invertir en bancos y que los bancos a su vez den préstamos a largo plazo. Ujú. Digamos, ¿cómo funcionaría el sistema? A ver. ANSES hace un depósito, digamos, a 3 años, esto no lo sé, se va a anunciar hoy Sí, sí, sí. eventualmente, hago un depósito a 3 años, a 5 años. El banco me tiene que pagar UVA, o sea, la inflación, más 1% anual. Ajá. Entonces yo preservo el capital contra la inflación y aparte me dan un puchito más. ¿Está bien? Y el banco con con ese aporte, lo que hace es decir, bueno, yo le estoy pagando al FGS UVA más 1%, me doy vuelta y voy a dar un crédito hipotecario, digamos, a una tasa de UVA Sí. más 4%. Ujú. Digamos, ¿no? Entonces me gano 3 puntos por año contra la inflación sobre un depósito de largo plazo. Ujú. Hoy todavía el crédito hipotecario es escaso y caro, porque vos fíjate que hay bancos que ofrecen todavía UVA más 10. Sí. ¿Qué significa? Que vos vas a tomar un préstamo hipotecario, vas a empezar a pagar la cuota, pero la tasa de interés es 10 puntos arriba de la inflación. Entonces la pregunta es, ¿a quién le van a aumentar el salario 10 puntos arriba de la inflación por año para poder pagar el crédito? Mm. Es complejo, Sí. ¿no? Entonces se supone que esto lo que va a hacer es que haya más crédito y a tasas menores. Vamos a ver, ¿viste? Cómo funciona y cuáles son los Y la, anuncios, pero me parece que, bueno, es una medida, sí, obviamente, que apunta a la reactivación, a que haya más movimiento, a claro. que haya más movimiento en la construcción, más Sí. demanda. ¿Y vos creés o intuís que esto puede llegar a funcionar en como es en por ahí en tal vez una pequeña porción de la sociedad? Digo, pero ¿puede llegar a reactivar algo o es un tiro al pichón? Bueno, son medidas reactivantes, no sé, Ujú, digamos, hasta qué punto, ¿no? O sea, ujú. este tipo de medidas te generan un impacto. No, una medida por sí sola tampoco es que te Claro. va a modificar de la noche a la mañana los problemas que puedes tener, la cuestión salarial, ¿no? La caída del empleo, obviamente que no. Ujú. Pero bueno, son anuncios que van atacando problemas. Por ejemplo, uno de los sectores que no termina de arrancar es la construcción. Sí. Bueno, se supone que esto lo que va a hacer es mover más el mercado inmobiliario, mejorar un poco los precios del sector eventualmente, y eso alentar la construcción, porque si Ujú. mejoran los precios, lo que va a pasar es que va a haber más construcción. O sea, es una manera, porque yo escucho algunos que dicen lo siguiente, no, hay que devaluar, hay que tener un tipo de cambio más alto para abaratar el costo de la construcción. Entonces hay que construir sea más barato en dólares y de esa manera que haya más inversores dispuestos a poner plata en la construcción, porque Mm. va a ser más barato construir en dólares. Y yo creo que es la mala manera de reactivar. O sea, si Claro, para reactivar necesito una devaluación, estamos no, jodidos. claro, claro, porque aparte esa fórmula Este, ya se implementó en la Argentina y así terminamos. Por eso, pero aparte vas a devaluar, te va a bajar el costo de la construcción 3 meses Ujú, y después los costos del sector van a empezar a aumentar por la devaluación y entonces otra vez se va a volver ujú, más caro construir. ujú. No es el camino, no es el camino. El camino es consolidar el mercado inmobiliario. Ujú. Argentina tiene precios, hablando de precios en dólares Sí. además, ¿no? Los precios en dólares del mercado inmobiliario en Argentina son bajos. O sea, en general, si uno compara el precio del metro cuadrado en Argentina, no te digo contra grandes capitales del mundo, No. ahí ya estamos totalmente por el piso, ¿no? Ujú. Pero con América Latina seguimos baratos. Seguimos baratos. Así como muchos dicen, no, porque voy a comer en un restaurante y pago más caro que, no sé, Sí. que en París Ujú. o en Madrid. Bueno, anda a comprarte un departamento en Madrid a ver cuánto sale, ¿viste? Entonces sale 5 veces más que en Ujú. Argentina. Pero ¿cuál es la diferencia? Ahí todo el mundo tiene crédito hipotecario. Claro. Todo el Bueno, mundo. pero Entonces uno el mundo tiene crédito hipotecario. Bueno, en Estados Unidos pagás tu hipoteca durante toda la vida, nunca va a ser tuya la casa, pero la pagás igual y si no la pagás te desalojan. Digo, el mundo camina así hace 100 años.
Sí, 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 sí. Obviamente que la forma de comprarse un departamento, o sea, en Estados Unidos yo creo que nadie compra un departamento Exacto, poniendo toda la plata en la mesa como exacto. acá, ¿no? Esto es por décadas acá bueno, del mal funcionamiento. Ujú. Entonces, bueno, la idea es empezar o sea, hay dos situaciones que se necesitan para que los bancos den más crédito. Primero, el fondeo, lo que hablábamos recién, tener un fondeo más largo plazo. Claro. Y segundo, la estabilidad. Digamos, tiene que haber, si vos tenés una inflación del 150%, es imposible prestar en pesos. Ujú. Es imposible. Entonces, en la medida que baja la inflación y que se va poniendo que hay un poco más de estabilidad, eso también permite que haya más crédito hipotecario. Vamos a ver si el anuncio va por ahí. Yo entiendo que o algún anuncio puede ir por ahí, porque ya se estaba hablando de este tema Sí, y se estaba avanzando. Y me parece muy razonable todo lo que se está hablando. En otros países, y cierro con esto, sí. lo que hay es que los bancos descargan sus hipotecas. O sea, los bancos prestan y después la hipoteca, ¿quién la compra? El fondo de pensión. Ok. ¿No? Para eso hubieran servido los fondos de pensión en Argentina, para a la larga comprar la hipoteca a los bancos. ¿Por qué? Porque el fondo de pensión tiene obligaciones de largo plazo. Ujú. Fondo de pensión, lo que va a hacer es, bueno, dentro de 15 años le voy a tener que pagar al futuro jubilado. Bueno, mientras tanto pongo la plata en una hipoteca, que es una inversión de largo plazo, y voy ganando intereses. Eso hacen los fondos de pensión en todo el mundo. Así funciona. Así funciona en España, así funciona en Estados Unidos, en Inglaterra y en Chile Sí, y en sí. Brasil. Bueno, nosotros no tenemos fondo de pensión, así que la idea es reemplazarlo parcialmente con el FGS. Vamos Ujú. a ver, ¿no? Cómo viene el tema, pero el viernes seguramente podemos dar algún Sí, detalle adicional. seguramente y hoy Caputo va a centrar su conferencia de prensa en lo que hipotéticamente sería una nueva ronda de créditos hipotecarios para poder reactivar, entre otros, la economía y la construcción, si se quiere. ¿Por qué se empezó a mover el tablero? Explícame de qué va cuando me decís se empezó a mover el tablero entre el dólar y las tasas. Bueno, hubo algunos movimientos menores, ¿no? Ujú, Nada del otro mundo, ujú. pero acá estamos todo el tiempo mirando qué pasa con el dólar, qué pasa con la tasa, y pasaron algunas cositas en los últimos días. Algo que pasó es que el dólar oficial superó los 1.500 pesos, Correcto. que no lo venía haciendo. El Banco Central y el Tesoro, sobre todo, ponían algún tipo de restricción, empezaban a vender más futuros, más bonos ajustados por tipo de cambio para dar cobertura y que no haya tanta demanda de dólares en el mercado oficial. Bueno, finalmente hace 2 días el dólar superó esos 1.500 pesos, tampoco mucho, Ujú, pasó de 1.498 a 1.511. Realmente son movimientos muy, 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 muy chiquititos. ujú. Pero bueno, ahí se dejó por muy poquitito o a cuentagotas se deslice el tipo de cambio. Ujú. ¿No? Entonces ahí hubo un pequeño movimiento. Milei se enojó mucho con algún periodista, creo que Sí. con alguna razón, no en el insulto, ¿no? El No, no, insulto, claro. no podemos darle nunca la razón al No, claro. presidente cuando insulta, y Claro. cuando es escatológico incluso en el insulto. Totalmente. Pero bueno, algunos, hasta colegas, 5 días antes decían, el gobierno es populista Ujú. porque así como Massa tenía el plan platita, este gobierno atrasa el tipo de cambio, es una vergüenza. 3 días después, el mismo periodista diciendo, qué problema para Milei, se viene la noche, el dólar superó los 1.500, Sí. bueno, eso es insólito, Ujú. ¿no? Pero estas son las cosas que pasan también, que el dólar se mueve mínimamente y ya empiezan las advertencias. ¿No? No, ahora empezó a subir el dólar, ¿cómo va a terminar esto? El gobierno en problemas. No tenemos que ser tan exagerados con estas cuestiones. El contado con liquidación también subió un poco, se fue a 1.600. O sea, lo que muestra este movimiento del tipo de cambio es que hay un poco más de demanda Ujú. y que durante agosto aumentó la demanda de dólares. El día viernes se va a conocer el informe de cambio que publica el Banco Central respecto a julio. Y ahí lo que se va a ver muy probablemente es un salto de la demanda de dólares del público, ¿no? Del sector minorista. Ya veníamos en niveles de 2.000, 2.200 Ujú. y algunos estiman que ese número estaría más cerca de 3.000 millones en julio. Ujú. ¿No? O sea, hubo más demanda por parte del público. Ahí hay dos temas.
A ver. hay más atesoramiento, Sí. un poco más de atesoramiento, y también fueron las vacaciones de invierno y también fue el Mundial. O sea, hubo como tres factores Ujú. que habrían llevado un poco más de demanda de dólares en julio y eventualmente también en agosto, porque el Banco Central está comprando poquitos dólares este mes. Sí, compró 9 millones Entonces, en el día de ayer, ¿no? Bajo para lo que venía ayer comprando. 9 millones Ujú, y el promedio del mes está bajo de 30 millones diarios. ujú. Y el promedio de julio había sido más de 100 millones diarios. O sea, evidentemente hay un poco más de demanda, hay menos oferta, Sí. entonces el mercado cambiario está un poquito más angosto, ¿no? No hay tanta oferta de dólares como hubo en la primera parte del año y la demanda un poquito se despertó a la par del aumento de riesgo país, de la incertidumbre por el tema electoral, de la Sí. caída de la imagen Claro, vos sabés del que te presidente. iba a preguntar, digo, porque debe haber multifactores por el cual la sociedad empieza a despertarse de a poco. Yo no sé si esto se va a profundizar más cerca de las elecciones. Digo, ¿cómo ves vos en el futuro cercano y no tan cercano el tema del movimiento del dólar? Porque obviamente van a fagocitar una especie de corrida, si se quiere, o una devaluación. De hecho, lo están pidiendo desde hace 2 años. Digo, ¿y cómo está el gobierno para enfrentar todas estas cuestiones que le pueden llegar a tocar? Bueno, el gobierno, como dijo Caputo hace poco, hace un par de semanas, incluso cuando lo entrevisté yo, Sí. dice, claro, el mercado está pendiente de las elecciones, pero nosotros también sabemos que están las elecciones, Ujú. ¿no? Entonces, ellos también se van Preparando. cubriendo de Ujú, esto. Por un lado, con la compra de dólares que ya hubo, o sea, ujú, eso fortaleció un poco, aunque sea al Banco Central, se ganó un poquito de poder de fuego, no ujú, demasiado, pero bueno, este año se compraron 13 mil millones de dólares. ujú. Entonces ahí tenés un poco más de dólares líquidos si es que en algún momento fuera necesario intervenir, pero al mismo tiempo el gobierno es muy cuidadoso con el tema de la cantidad de pesos que hay en la economía. Ujú. Entonces, hay mucho cuidado de no andar expandiendo demasiado la cantidad de pesos. Y bueno, se va muy con pies de plomo. Ujú. Entonces, la tasa se movió un poquito la semana pasada y la tasa de caución, la tasa de corto plazo, Sí. llegó a 30%. Venía siendo el 20, 22, se fue al 30%. Y ahí lo que hizo el Tesoro fue inyectar un poco de pesos. Entonces, dijo, bueno, no quiero que la tasa suba mucho, ¿no? Porque si la tasa sube mucho hay un problema que es justamente menor actividad económica. Ujú. Entonces, las pymes, sobre todo, se está pudiendo, vos fíjate que se habla mucho de la tasa de los préstamos personales Correcto. y lo que te cobran la billetera, pero del tema de empresas ni Ujú. se habla, ¿no? ¿Por qué? Porque la tasa bajó un montón. Entonces, una pyme que hoy quiere financiarse con un descuento de cheques, la tasa es 25%. Sí. Estamos hablando de una tasa prácticamente negativa, tasa que está por debajo de la inflación. Ujú. Hola, Pablo. Corto plazo Ah, de la bolsa se sí. empezó a mover, empezó a subir por liquidez, ahí apareció y dijo, no, yo voy a inyectar pesos, ¿no? Y Ujú. inyectó cerca de 1,3 billones de pesos, Sí. etcétera, para que la tasa vuelva a bajar a niveles de 20%. ¿Cuál es el peligro de bajar mucho la tasa? Bueno, que si la tasa no es interesante, puede haber más demanda de dólares. Ujú. Entonces, está ahí, es una cosa muy finita, ¿no? Por parte del Tesoro y del Banco Central de mantener la tasa baja, alentar un poco la actividad económica, pero que no exagerar para que no haya un salto del tipo de cambio. Por ahora me parece que la cosa fluye, o sea, está la tasa bastante baja, eso en el margen es bueno para la Sí. actividad económica porque hay más facilidad para que las pymes se financien, Ujú. por ejemplo, descontando documentos, descontando cheques, pero el peligro es que te salte el tipo de cambio. Por ahora viene todo tranquilo. Hoy hay una licitación del Tesoro muy importante, Sí. muy importante. Hoy le vencen al Tesoro casi 14 billones de pesos. Ujú. Entonces, ¿cuál es el peligro de esta licitación? Si no se refinancia totalmente, bueno, hay que salir a emitir, hay que salir a pagarle a los inversores los bonos. Y entonces eso sería un problema, porque si hay muchos pesos en la calle sin demanda, Sí. va a ir al dólar. Y te, Entonces hay que moverse con mucho y cuidado. te vuelve a mover la aguja, Entonces, ¿no? En todos los indicadores te empieza a mover la aguja de lo que no podés mantener con respecto al déficit cero y a la inflación y demás. Digo, exacto. emitir sin respaldo se complica. Totalmente. Entonces lo que va a pasar hoy, digamos, ya están los instrumentos que va a colocar el Tesoro, los nuevos bonos, son bonos todos muy cortitos, Ujú. de corto plazo,
para que la tasa no suba, para asegurar la refinanciación. El gobierno venía en las últimas semanas colocando deuda mucho más larga en pesos para despejar los vencimientos del año que viene. Pero esto ya, con un mercado un poco que tiene más incertidumbre y está más cuidadoso, se complica. Entonces esta política de estirar vencimientos en pesos y llegar más aliviado a las elecciones del año que viene, se puso un freno. ¿No? No es posible porque, bueno, si quisieras colocar deuda a largo plazo, ya ahí la tasa de interés es mucho más alta, por ahí no te compran, y ahí es una complicación. Entonces, todos los bonos que va a colocar hoy el Tesoro para refinanciar son bonos cortitos, vencen en octubre, vencen en enero del año que viene, pero todo antes de que cambie el presidente o que haya elecciones. O sea, se puso mucho más cauteloso el Tesoro y la idea es refinanciar el 100% de los vencimientos que habrá hoy sin aumentar la tasa de interés. El otro día hablabas de cómo vienen los mercados confiando o desconfiando del futuro cercano, no solamente del gobierno, sino del país en general. Volvió a recrudecer una pelea que yo no sé si es tal, van a tener que ser ellos los encargados de desmentirla o afirmarla, entre Caputo y Milei. ¿Vos crees que esta nueva pelea, si es que hay, porque los medios opositores ya lo están afirmando así, digo, esto puede llegar a modificar alguna de todas estas cuestiones que nos estás comentando con las tasas, el dólar, la inestabilidad o la estabilidad previa a las elecciones? Pero la pelea de Caputo y Milei está hace 2 años, ¿no? Todo el tiempo dice que se pelean. Sí. No sé. Yo no tengo comentarios de que haya una pelea o algo por el estilo. Que hay desencuentros, los debe haber, ¿no? Como seguramente. Cualquier persona o 2 personas que están trabajando y tienen todos los días que salir a apagar incendios, digamos. Así que, no sé, yo cuando se habla de pelea, no me consta que haya una pelea abierta. No sé en qué tema blandiendo el parche, ¿no? Me parece que... ¿Cuál sería la pelea? No, me parece que lo apuntan al tema de la morosidad y de la microeconomía, que ahora volvió a recrudecer el tema de la microeconomía, pero la morosidad creo que le apuntan a Caputo por dejarla libre al azar y que se arregle como se pueda. Bueno, de hecho lo dijo el propio Milei, ¿no? Digo, me parece que ahí hubo un chispazo. Es lo que dicen medios opositores, ¿eh? Yo a mí tampoco me consta ni nada. Yo no lo veo para nada, pero para nada. Te digo lo que, o sea, ahí hay una postura de Milei y de Caputo. Yo nunca escuché que alguno opinara mínimamente distinto que el otro. O sea, están de acuerdo totalmente en cómo resolver esta cuestión o cómo debería resolverse esta cuestión. Y básicamente ahí que se arreglen los privados, ¿no? Pero bueno, viste que ahí me parece que el fusible fue, y esto es rosca política, ni más ni menos, pero me parece que fue la detonante Patricia Bullrich cuando dijo que el gobierno debería empezar a mirar la micro para poder que la gente mejorar la calidad de la vida de la gente. Y creo que se metió en la pelea entre ambos, me parece que ahí me parece. Bueno, eso puede ser. No, lo de Patricia Bullrich sí, Patricia Bullrich también hace su juego. Sí, claro. Y me parece que lo que hizo está bien, porque eso sí, lo vamos a escuchar más, es un gobierno que trata de ser un poco más empático con la gente que no llega a fin de mes o que no termina de estar bien o que no le alcanza el sueldo o que ha perdido el laburo. Se le está reclamando al gobierno y especialmente al presidente un poco más de empatía, si se quiere, en ese sentido. Y Milei, cuando él se hizo cargo, a mí me hablan de empatía, pero después, ¿empatía qué? ¿Darle plata a todo el mundo? ¿Hacer el plan platita y terminar con hiperinflación? Un poco ese es el planteo que tiene el presidente. Como que él no cree mucho en esas cosas, ¿no? Pues, bueno, me hago el buenito, reparto plata, no me importan las consecuencias y que se joda todo con más inflación después, ¿no? Este es un poco la historia. Ahora, respecto a la cuestión de la morosidad. Sí. Lo que sí hubo en las últimas horas, volvió a ver cómo, o sea, el tema sigue presente, ¿no? Sí, claro. Tratando de explicar qué hay detrás del aumento de la morosidad. Entonces, lo que dijo Milei
en los últimos días es: yo no veo que el aumento de la morosidad responda a que Argentina está en crisis o que haya una situación de crisis. Es simplemente un tema de que los bancos salieron a prestar más y en el camino, bueno, le prestaron a gente a tasas muy altas o a gente que no podía devolver el dinero, prestaron mal. Y la gente también se endeudó porque, digamos, no tiene cultura crediticia y, bueno, no pudo devolver. O sea, esa es la aplicación que da Milei al asunto y por eso dice: acá no hay intervención del Estado, acá se tienen que arreglar entre los privados, no podemos nosotros salir a rescatar a nadie. Hubo un informe en la semana de un economista que se llama Mati Fer, yo no lo conozco. Matías Fernández, Mati claro, Fer, se ha hecho viral y Matías conocido Fernández. porque todo el mundo levantó el informe de lo que deberían haber hecho muchos, que era analizar los datos del Banco Central. Claro, claro. Él lo que hizo es agarrar la central de deudores y profundizar los datos que ofrece la central de deudores del Banco Central. Esto lo levantó Marcos Galperín. Ajá. Entonces Marcos Galperín dijo: este informe canta la posta, ¿no? Pero claro, Marcos Galperín dice canta la posta, pero él es parte involucrada en el asunto. Sí, claro. O sea, es la posta para él. Después otros dirán otra cosa, ¿no? Entonces, acá hay dos cuestiones. Lo que dice el informe el informe es a partir de los datos del Banco Central. O sea, no inventa nada. Después están las conclusiones, ¿no?, que saca cada uno. Entonces, básicamente, no quiero aburrir con esto porque podemos estar una hora hablando del informe y de los datos. ¿Qué es lo que enfatiza este informe? Bueno, que es cierto que hay 6 millones de personas que no pueden devolver su préstamo, que están con problemas y con mora, con atrasos para devolver el crédito, pero la mayor parte de las deudas y de lo que se debe son montos muy pequeños. Claro. Montos muy chicos. O sea, un 15% del total de la cantidad de deudores morosos debe menos de 100.000 pesos. Y un 25% debe menos de 150.000 pesos. O sea, las magnitudes no son significativas. No. Esto es un poco a lo que alude el informe. ¿Está bien? Y después otra cosa que hace el informe es distinguir entre los préstamos de la fintech propiamente, como pueden ser Mercado Pago, como puede ser Ualá, como puede ser Personal Pay, como puede ser tarjeta naranja, exacto. Claro, Naranja X, la billetera. Y después están otro tipo de prestamistas. Después están los préstamos de las empresas de electrodomésticos y de los supermercados que tienen tarjetas propias y te financian, ¿viste? Te dicen: si pagás con la tarjeta de tal supermercado, vas a tener un descuento o te voy a dar cuotas. Bueno, esas son tarjetas propias de supermercados. Y después están directamente los prestamistas, ¿no? El prestamista digital. ¿Qué es el prestamista digital? Bueno, la empresa que te deposita en tu cuenta, te dice: bueno, tenés un préstamo de 200.000 pesos preaprobado, te deposita en la cuenta, pero no tenés una billetera digital, no tenés nada de ese prestamista. Solamente te deposita y vos después le tenés que devolver a otra cuenta. Dice: bueno, devolvémelo a tal cuenta. Mercado Pago, cuando a vos te presta, vos tenés ya una cuenta abierta en Mercado Pago. Claro. Ellos te depositan y después ellos te pueden descontar desde tu propia cuenta, porque vos tenés tu cuenta abierta en Mercado Pago. El prestamista, digital incluso, te manda la plata, pero no tiene una cuenta tuya. Depende de que vos, en el día de mañana, le quieras devolver. Y la gente en general no quiere devolver, ¿no? Se piensa que es un regalo o cosa por el estilo. O aprovecha, dice: bueno, que me la pasen la plata, que me la acrediten, y después, si me acuerdo, le pago. Esas son las tasas astronómicas que se están cobrando. Eso es el segmento donde la tasa es más alta, donde la morosidad es más alta. Entonces, el informe distingue entre los distintos prestamistas no bancarios, que son, por un lado, las billeteras digitales, por otra parte, los supermercados y casas de electrodomésticos, y en un tercer eslabón, el prestamista digital, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Que era... Antes, dice, no, era el que te prestaba en el barrio, bueno, ahora te lo pasa digital, te presta digital. Bueno, son 3 estratos diferentes. Entonces, Marco Galperín lo que dice es: ven, no somos nosotros el problema. Nosotros prestamos la mora con Mercado Pago es muy chiquitita, son montos muy pequeños. El problema está en otros segmentos de la banca fintech. Y otros dicen: no, mirá, si que la gente no pueda devolver 80.000 pesos es una tragedia.
Eso es cierto. Ahora, esto tiene que ver. Bueno, todo es cierto. Claro, todo es no, cierto, claro, todo es cierto. Lo ¿no? que hay que desgranar acá, sobre todo para los analistas, es esto es endeudamiento por comida, por viajes, por comprarse un celular, por 100.000 pesos de qué. Digo, viste que me parece que todavía no logramos distinguir por qué la gente se endeuda. Pero yo te voy a decir por qué no se puede distinguir, o por lo menos mi punto de vista. Porque ahí está la anteojera ideológica. Total. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué te digo esto? Suponete, te voy a dar un ejemplo. Suponete que tenés un sueldo de 1.200.000 pesos, ¿sí? Y te prestan, vas a decir, bueno, voy a tomar prestado 150.000 pesos. Listo, ok. Entonces, vos el día que te prestaron esos 150.000 pesos, tenés un ingreso de 1.200.000 más 150.000. Vas a tener 1.350.000 pesos. ¿Está bien? Sí. Ese es tu ingreso del mes. Sí. Porque es tu sueldo más lo que te prestan. Perfecto. Bueno, ¿qué voy a hacer con ese sueldo? Pago el alquiler, voy al supermercado, arreglo el lavarropa que se me descompuso, pago la tarifa de luz y de gas. Y un día, bueno, voy me al quise cine. dar un gusto y fui al cine. Claro. Fui al cine, listo, ya está. Me gasté 1.350.000 pesos. Perfecto. ¿En qué te gastaste los 150.000 pesos que tenías? Y bueno, el tipo que es, digamos, opositor al gobierno, te va a decir, ¿viste? Cuando fuiste al supermercado, ¿viste que hiciste las compras? Ahí te gastaste los 150.000 pesos. Y otro va a decir, no. Cuando vino el señor de lavarropa y le tuve que pagar, ahí usé los 150.000 pesos. O sea, hay una frase que inventó, que dijo Cavallo en algún momento en la década del 90, el dinero es fungible. Totalmente. O sea, la plata la tengo y la uso, o sea, Totalmente. no importa, una vez que entró la plata, no te puedo decir la usé para comer o la usé para cambiar el lavarropa. Claro. O sea, en todo caso me ayudó para sobrellevar mejor el mes. O sea, no existe tal cosa como le pedí un préstamo a Mercado Pago y me compré un paquete de fideos y me compré un paquete de yerba y huevos. Porque no funciona así. No, claro. No funciona así. O sea, porque lo que nosotros lo vivimos todos los días. Digamos, no es que esto lo uso para esto para lo otro. No sé, ponele, tenés dos ingresos. Gano plata por trabajar en una empresa y aparte me subo a un Uber y tengo otro ingreso. No decís, bueno, el dinero del Uber lo voy a usar para pagar el alquiler y para ir al supermercado. Y la plata que uso en la empresa la voy a usar para, no sé, irme de vacaciones. No, vos juntás todo en tu cuenta y vas resolviendo cómo hacer frente a tus gastos. Y aparte, claramente lo que hay... Sí. No, perdón. Termina la idea, Pablo. No, claramente lo que sí hay, esto es evidente, tampoco vamos a tapar el sol con las manos, es un tema de ingreso donde la gente no le alcanza para todo lo que necesita. Eso es evidente. Totalmente. Si no, no estarías precisando un préstamo adicional para sobrellevar la vida cotidiana. Acá no estamos hablando de un préstamo para comprarte un departamento. Estamos hablando de un préstamo para sumarle a tu sueldo y poder sobrellevar mejor los gastos del mes. Total. Eso significa que los ingresos no son suficientes. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad, ¿no? Acá hay un problema de ingresos. Y sobre todo hay un problema de ingreso relacionado al aumento de tarifas. Tenés que pagar más de transporte. Esto se nota mucho acá en la zona metropolitana, ¿no? Ciudad de Buenos Aires y conurbano. Aumentó mucho el transporte. Ahora se pagan tarifas de transporte más altas que antes, ¿no? En el interior hace muchísimos años se paga más el transporte. Sí. Pero acá no. Entonces acá estábamos acostumbrados a que era casi gratis viajar. Entonces la gente que tiene que tomarse el subte y un colectivo, después un tren, no sé, hay gente que se toma 3 transportes por día de ida y de vuelta. Es un presupuesto, te quitó un montón de plata, más la tarifa de luz, más la tarifa de gas. Bueno, ahí tuviste una caída de ingreso disponible para ir al supermercado o para pagar el alquiler muy importante. Y eso todavía no se ha solucionado, es un tema que todavía se está sufriendo realmente. Yo creo que en este tema de la morosidad, que aparte se lo fagocita fácilmente desde cualquier lado y con el mismo informe que leímos todo, uno sacaron una conclusión y otro sacaron otra, como el ejemplo que vos diste. Ahora bien, a mí hay 2 puntos fundamentales. Primero, el que venís ya reiterando hace un tiempo, la educación financiera. Digo, vos no podés porque se los exigimos a los gobernantes, vos no podés pedir plata prestada para pagar sueldo, vos no podés pedir plata prestada para comprar pan, vos pedís plata prestada para arreglar el auto y que el auto te genere dinero para pagar esa cuenta.
Digo, es muy finito hilar así, pero debería ser así. Y lo otro, son jóvenes de 18 a 25 años. La mayor Bueno, hay cantidad muchos de... jóvenes, Claro, muchos jóvenes, exacto. Eso también sí, ya era. Todos estos datos ya se conocían, sí, sí, era sí. información que yo la tenía, porque hay informe de la Cámara Finte, del propio Banco Central. Tal cual. Este informe es un poco más preciso, más profundo, pero todo esto ya se sabía, incluso que los jóvenes son los más endeudados. Ujú. Y ahí también dice, bueno, pero ¿es grave que el joven tenga una deuda? Bueno, no, son irresponsables. Bueno, una parte será irresponsable, otra parte realmente necesitará la plata porque ya vive solo, o porque se quiere independizar de los padres, Ujú. o bueno, lo que sea. Y otro porque quiere jugar, Sí, ¿no? sí, Y quiere hacer apuestas online. sí, Hay un sí. poco de todo. Entonces, el que es crítico al gobierno, decir, ves, los jóvenes Ujú. están muertos, no Sí, sí. tienen plata, no consiguen trabajo, se tienen que endeudar. Y otros dirán, no, los jóvenes son irresponsables y usan la plata para irse a jugar y a otra cosa, ¿no? Al hacer las apuestas online. No hay, o sea, lo que no tenés, a ver, yo el otro día vi, perdón que me vaya un poco por las ramas, No el otro importa. día fue la media maratón en Buenos Aires, la media Correcto. maratón en Buenos Aires, y ahí se puso una cámara y se hizo un pequeño clip con gente que le preguntaba por qué corre. Y entonces uno decía, no, yo corro porque me hace muy bien a la salud. Otro decía, yo corro porque hice una promesa. Yo corro porque me enfermé y ahora estoy bien y le quiero agradecer a la vida. O yo corro porque Mm. estoy feliz con mis amigas y corro. ¿Me entendés? O sea, había 30.000 personas corriendo la media maratón. Cada uno fue a correr por otra situación. Uno Total. puede decir, bueno, pues yo te podría decir, no, la gente corre porque hay un hábito de buena salud y ya está. Ujú. Y después te enterás que cada uno corre por otra cosa, ¿no? Tiene otra motivación. Total. Y en el crédito lo mismo. O sea, vos tenés las estadísticas. Lo que no tenés en la estadística es por qué tomaste el préstamo. Ya ahí tenés que empezar a Ujú. hacer encuestas, Ujú. empezar a elucubrar o a imaginarte por qué la gente se endeuda. Entonces ahí podemos decir cualquier cosa y todos No, vamos a total. tener No, y razón. yo creo que también en algún momento, creo que vos también lo hiciste y que de hecho hablamos sobre tu tweet, sobre el test de inversor o el test de deudor. Yo creo que en algún momento habría que, hay que discutir si es el huevo o la gallina, si es la gente que necesita o si son las fintech que te prestan sin ninguna razón, porque hoy a distancia te prestan plata. Entonces, digo, ¿eso es una trampa? ¿No es una trampa? Al no tener condiciones Y para pedir plata bueno, prestado, ¿no es una trampa? sí, yo creo que hay un problema muy grave, que ahí sí tiene que haber algún tipo de intervención de algo, que es lo Ujú, siguiente. ujú. Cuando viene un prestamista y te presta el 500%, Claro. ¿no? Y te dice, yo te voy a prestar, la tasa es 500%, y te presto un año, porque no es Ujú. un préstamo, digamos, una cosa es te presto ahora, ¿no? Estamos en 20 y pico del mes. Sí. Entonces, lo que hay son prestamistas que te dicen, yo te doy, no sé, 100.000 pesos, Ujú, el 3 de septiembre devolveme 104.000 pesos. Yo ujú, digo, bueno, está bien, la verdad que me sirve porque agosto es un mes larguísimo. ujú. 100 lucas me vienen bárbaro, porque si no, no llego al fin de semana. Tengo algún plan, tengo que comprar comida, lo que sea. Y bueno, la verdad que me viene bien. Dame los 100.000 pesos, entonces yo te doy los 4.000 después y me sacaste de un apuro. Cuando vos esos 4.000 pesos, ves la tasa directa que tiene sobre 100.000 pesos, el 4% en 10 días. Ujú. Cuando haces la cuenta, la tasa mensual es, no sé, 18, y la tasa anual es como 300 Claro. o 400. Ese préstamo de cortísimo plazo, no pasa nada, porque son 4.000 pesos y se lo voy a devolver pasado mañana. Ahora, cuando Exactamente. vos prestás a un año, ya la tasa del 400% es un lío bárbaro, Sí, total. es un problemón. Entonces, el que te presta, yo hablé con muchos prestamistas y Ujú. en lo que piensa es lo siguiente: bueno, no me va a devolver todo el préstamo, pero con que me devuelva las primeras 5 cuotas me alcanza. Y ahí Claro. me cobro yo el crédito y me cobro los intereses. Sí. El problema es que la persona que no le termina de devolver el préstamo ya queda escrachado en el veraz. Sí. Sí, 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 Entonces ya sí. no puede recibir otro préstamo, ya está. El tipo ya quedó escrachado, Ujú. tiene una mancha y lo mataste financieramente. Sí. ¿No? Entonces ahí tiene que intervenir alguien. No puede ser que existan ese tipo de manejos, Ujú. porque la finta dice, bueno, está bien, yo le presto, que me devuelva lo que pueda, con tal y que me devuelva un poco, estoy bien. Claro. Pero le generaste un problemón al tipo Tal por no cual. Tal devolverte. cual. Tal cual. Entonces tiene que haber una instancia, o directamente limitar préstamos tan caros, que no Ujú. se pueda prestar tan caro. Hay muchos países de la región, yo lo comenté el otro día, Sí. que tiene la tasa, lo que llama la tasa de usura. Ujú.
a partir de un punto no podés prestar. O sea, la inflación es 30%, más del 120% de tasa no podés prestar, Claro. ¿no? Digamos, para poner un número. Sí, 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 sí. Y si no es tasa de usura, está prohibido, ya está, listo. Porque el tipo no te lo va a poder devolver. Ujú. O sea, no hay manera que una persona pueda devolver un préstamo al 300% de tasa. Tal cual. Porque el salario nunca le va a aumentar tanto. En muchos países está prohibido. O sea, no se puede prestar a más de esa tasa. Y me parece que digamos, habría que A ver, pensarlo. me parece que es realmente. una muy buena herramienta poner un tope de tasa, llamarla tasa usurera o lo que sea. Después también hay que ver, porque la gente se entusiasma con el crédito rápido. Lo tenés a los 3 minutos lo tenés en tu cuenta. Las fintech prestan mucho menos dinero que los bancos, por eso las fintech son mucho más accesibles. Pero también habría que, como decís vos, revisar y ponerle una especie de coto. Yo no sé si son las tasas, que puede ser, las tasas usureras, o decir, ¿sabes qué? Un chico de 18 años que no tiene historial laboral, poco, no le podés prestar a alguien así porque sí. ¿Se entiende? No, y sobre todo lo que yo mencionaba el otro día, así como cuando invertís, o sea, Claro, cuando vos tenés tu home banking, ¿no? claro. Tu mobile banking, tenés tu cuenta, y se te ocurre decir, bueno, quiero comprar un fondo común de inversiones, Ujú. quiero comprar bonos, acciones, haces un test del inversor y tenés que responder una cantidad de preguntas, ¿no? Tal Y cual. que te concientizan además, así, che, vos para invertir, ¿estás dispuesto a perder o no? Ah, no, ni loco. Bueno, entonces pon un plazo fijo, o Exactamente. comprate un bono corto o un fondo común de inversiones money market. Ujú, No compres acciones porque ujú, podés perder. ujú. Con el tema del préstamo tiene que ser lo mismo. O sea, ¿por qué no? Bueno, voy a sumar un crédito. Bueno, ¿sabés en lo que te estás Claro. metiendo? ¿Qué nivel de ingreso tenés? ¿Sabés qué cuota vas a pagar? ¿Te das cuenta cuánto vas a terminar? O sea, vos pediste un préstamo de 1 millón. ¿Te Ujú. das cuenta que en un año vas a terminar pagando 2,5 millones? ¿Estás dispuesto a eso? ¿Viste? Así como cuando por ejemplo, vos te financiás con AFIP, ¿no? Decís, bueno, tengo que pagar la AFIP. Ujú, Listo, voy 8 cuotas de AFIP. Y la AFIP te tira, te dice, bueno, son 8 cuotas, tenés que pagar tanto, la tasa es tanto, vas a terminar pagando tanto. ujú. Entonces decís, bueno, tengo que pagar 1 millón a la AFIP, termino pagando 1,5 millones. ¿Quiero, por endeudarme con AFIP, pagar 500.000 pesos más, sí o no? Exactamente lo mismo tiene que hacer con el prestamista, con estos créditos digitales. Te tiene que dar toda la información y hacerte una serie de preguntas antes de que vos te metas Tal en el cual. crédito. Tal Porque si cual. no es muy fácil. Tal Si cual. hago un clic, me acreditan Tal y a cual. otra cosa. Tal cual. Entonces tiene que haber una instancia digamos, intermedia, Ujú. donde la gente por impulso que quiere tomar un préstamo se dé cuenta dónde se está metiendo y bueno, después que resuelva, pero antes ya se le advirtió, mire que se está metiendo en algo muy jodido, Ujú, cosa ujú. que no existe por ahora. Exactamente. Pablo, la seguimos el viernes. Quedamos atentos a lo que diga Caputo en el día de hoy para analizarlo ¿Cómo el no? próximo día. Te mando un abrazo. Perfecto, perfecto. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego.